funciona solo mientras estés a salvo. Imagínate que tienes tu casa en una ladera y por un buen momento descubres que puede haber un desprendimiento en ciernes. ¿Qué haces? ¿Dejas que ocurra el deslizamiento y oculta tu casa o buscas salvar lo que puedes? Algo harás, supongo. Esa es la parte, por ejemplo, en el hinduismo se le suele acusar de pasividad. De pasividad, de no intervenir en modificar las circunstancias, por supuesto, mejorándolas, si lo hacemos desde la sabiduría y con inteligencia. Pero claro, es un debate que no está concluido, yo lo entiendo. Cada cual supongo que tiene una naturaleza y reacciona de un modo propio. Pues he retomado la grabación por si queremos continuar por donde lo habíamos dejado. Te veo el micro muteado, Diego. Pues yo no lo pongo, se pone solo, os juro. Yo Pues no cambio, y ahora, es ahora verdad, sí se te oye. estoy hablando y se apaga. Dime. Bien, pues lo que voy a hacer es concluir en el último apartado de lo que estamos tocando y luego pues dar al debate, a preguntas, respuestas y cosas. Pues mira, ese apartado se llama qué hacer, como el título de la obra de Lenin, que en su momento, en 1917, con el suceso de la Rusia imperial, pues este hombre acaba igual, ¿qué hacer? Y dice, el gran reinicio de la economía mundial es la causa directa de la Tercera Guerra Mundial, asumiendo que eso es lo que está pasando. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Desde el interior de Occidente, poco. La única forma es eliminar de alguna manera a Davos de la ecuación, pero es muy probable que eso no suceda por dos razones. La primera es que los grandes reiniciadores de Davos están demasiado entrelazados con la economía y la política occidental. Davos es como un pulpo con sus brazos y ventosas dentro de los círculos de la élite, los medios y el gobierno de todos los países. Están demasiado arraigados para ser eliminados fácilmente. Y la segunda opción sería la población occidental tiene el cerebro demasiado lavado e ignorante. El nivel de su lavado de cerebro es tal que una gran parte de ellos realmente quiere volverse pobre, aunque usan la palabra verde para pobre, porque suena mejor. Sin embargo, hay algunos indicios de que puede haber divisiones dentro de las élites occidentales. Sin embargo, fuera de Occidente, hay ciertas medidas que se pueden tomar y se deben tomar. Algunas de estas medidas son drásticas y algunas se están tomando mientras hablamos. Entre las medidas se encuentran las siguientes. Bien, pone como 4 fenómenos que están ahora mismo en curso, según el autor. Y en primer lugar, los independientes, encabezados por Rusia, China e India, deben crear un bloque para aislarse del occidente moribundo. Ese aislamiento no solo debe ser económico, sino también político y social. Sus sistemas económicos deben divorciarse de Occidente y hacerse autónomos. Sus culturas e historias deben ser defendidas contra la influencia y el revisionismo occidental. Este proceso está en marcha. Si fuera verdad lo que está diciendo, que Rusia, China, India y estuvieran realmente en ese proceso, lo primero que harían es contrarrestar el revisionismo cultural. Eso, según el autor, se está pasando. Yo sí puedo dar fe de que sean a las asociaciones culturales, ONG y demás, trabajando dentro de Rusia o de China, deben declarar su financiación. Y si la financiación es externa de un gobierno exterior, se le niega, se les prohíbe. Así que cuando él asegura de que este proceso parece estar en marcha, yo lo apoyo. Creo que es cierto. En el punto número 2, los independientes deben prohibir de inmediato todas las instituciones, ONG patrocinadas por Occidente en sus países, especialmente si están patrocinadas por estados o individuos occidentales. Además, deben prohibir todos los medios que reciben patrocinio occidental, despojar a todas las escuelas y universidades del patrocinio e influencia occidental.
poco drástico, ¿no? Me recuerda la revolución cultural de Mao, ¿no? Quemando libros. Bueno, lo dice el fulano y lo comento. Me parece una burrada. Y sigue, deben dejar todas las instituciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, porque todos los organismos internacionales están controlados por Occidente, luego deben reemplazarlos con unas nuevas instituciones dentro de su bloque. Deberán en algún momento declarar non gratos el dólar y el euro. Eso significa que deberán declarar el incumplimiento de pagos de todas las deudas denominadas en estas monedas, pero no de otras deudas. Lo más probable es que esto ocurra en una etapa posterior, aunque es inevitable. Bien. Y luego ya para dar el toque, dice, esto creará una situación en la que Occidente descenderá a la oscuridad sin arrastrar a otros con él, si logramos escapar del fuego nuclear. O sea que el hombre tiene cierto punto negativo. Yo descalifico sus conclusiones a futuro, porque aquí este señor no tiene una bola de cristal, y salvo el análisis del presente, con su antecedente, las causas que nos llevaron hasta aquí. Lo leo con honestidad, porque él lo escribió. Yo no comparto, me parece un poco extraño, ¿no? Su última parte. Sin embargo, la revitalización cultural de la población joven, que está creciendo y serán los reemplazos de las actuales en un futuro relativamente corto, 15, 20 años, sí que lo veo como medida oportuna para esos bloques que están, de momento están a salvo del naufragio occidental. Y es la única forma a futuro en la que puedo ver esperanza. Y en el momento presente, pues observar lo que está sucediendo. Este hombre anticipa el conflicto a través de Taiwán, construir a Taiwán en algo similar a lo que ahora es Ucrania. Esperemos que no, obviamente, pero que hay es deliberado, no es casual, no es un evento sobrevenido como si fuera un tsunami o un terremoto, una tragedia natural, no. Hay una anticipación, una programación y unos objetivos los que no contemplan nuestros intereses como ciudadanos, como población humana, que por sí. Sí coincido con el autor en el que la élite, el que esté al mando, el que tiene la capacidad de diseñar programas y ejecutarlos y obligar al cumplimiento, que esas personas no nos tienen en consideración. Mi conclusión. Pues me gustaría oír comentarios y espero que la interrupción no desvirtúe el contenido. Pues yo voy a hacer un comentario concreto, pero que a la misma vez tiene que ver con el documento, ¿no? Faltaría más. Que han sido las declaraciones del presidente de España, Pedro Sánchez, que este señor resulta de que es presidente de un país que, al igual que todos los países del mundo, tiene una deuda enorme. Estamos viviendo una inflación la más grande de las últimas décadas y, sin embargo, tras reunirse, tras ser el anfitrión de esta última reunión de la OTAN, resulta de que otra vez más este señor permite la bandera de la nación al revés. Curioso de que la bandera española solo se pueda saber si está al revés o al derecho según su escudo, y que eso haya sucedido en los 2 últimos meses pues es fruto de la casualidad espontánea, ¿no? Pensar que los símbolos mueven el mundo es ponerse un poco conspiranoico, según algunos.
Y resulta de que tras reunirse con estos señores, el presidente de un país que cada día produce menos, decide de que va a aumentar el gasto militar. Y lo que yo veo de que en este tablero de fuerzas hay muchos intereses colectivos e individuales. Y de que a veces la libertad individual de uno puede que favorezca a un grupo o favorezca a otro. Y el único comentario que voy a hacer es que más allá de esos grupos, ojalá algún día, a base de una reacción de conciencia ciudadana, se establezcan términos democráticos más favorables a lo que es la convivencia y a lo que es la soberanía del pueblo. Y simplemente eso. Te voy a comentar, a raíz de lo que has dicho. Yo creo que la historia tiene momentos. Ahora recuerdo los primeros europeos en la costa del Atlántico en Estados Unidos, donde las 13 colonias se independizaron culturalmente, que no institucionalmente, eso vino después, de la corona británica, dándole la espalda y actuando por sí mismo, simplemente. Está en la mano de cada individuo de la población, cada persona, y claro, con muchas personas conviviendo hacen grupos y se convierten en colectivos, pero de forma secundaria. Lo más principal es que el individuo tome conciencia y decida, pues a mí lo que me ha ayudado es andar en esa dirección y no tengo por qué cambiar estos hábitos al margen de lo que diga la normativa legal, las directivas de Europa o estos actos públicos en los que se olvidan de poner la bandera de un modo correcto, como dice la ley, la Constitución, que es una ley más importante del territorio español, es la Constitución, describe perfectamente el uso de los símbolos y vale, pues el usarlo mal es deliberado y tiene un porqué. Y el porqué es que a la población nos despoja de nuestra intervención en las cosas colectivas. De acuerdo que la democracia es representativa, tenemos nuestros representantes, pero eso no significa que nosotros, no podamos en un momento dado, que no tiene por qué ser cada 4 años, modificar esta estructura de representación. Mira, tú ya no me representas, te vas. Es algo que puede hacer por iniciativa natural, no jurídica ni institucional, sino de forma espontánea. Este tipo de relato, de narrativa que yo he desarrollado, tiene la utilidad de crear llenar la pantalla mental, creando una imagen que puede estar ajustada a la realidad. Sin embargo, la reacción a esa realidad está en nuestra mano, de cada cual. Geno, cuando antes estaba oyendo, desarrolló una forma de respuesta, la suya. Se siente que es donde está su lugar, y yo lo respeto y lo apoyo. Luego cada otras personas, por diversidad, porque aquí cada uno tiene su propia constitución, encontrará otros caminos. Y también chapó. Pero ¿por qué estar apegado al que sale por la pantalla de televisión, oficializado por las instituciones? Pues si ya no me representa, o no siento que mis intereses estén en buenas manos con esta representación, pues le doy la espalda. No significa que monte un pollón ni nada de eso, simplemente hago uso de mi iniciativa en la dirección que a mí me parece adecuada. Mira, es curioso de que el último párrafo del artículo ha sido donde tú un poco más crítico has sido. Y porque el artículo, la verdad es que es bastante bueno, como que en 6 páginas da una perspectiva bastante buena. Pero al final tiende un poquito eso a crear una posible amenaza nuclear entre potencias, ¿no?
Y ese miedo como que ya es demasiado antiguo, ¿no? Y vemos de que no, yo particularmente, a nivel individual, Sí. Sí, es que le miedo está nuclear, haciendo un favor a quien le critica. Le está sí, sí, dando como un chance a quien usa el miedo en nuestra contra. Él está haciendo lo mismo. Por eso lo sí, sí, descalifico. sí, porque aquí vemos que miedo nuclear a nivel de la población no existe. Verdaderamente, yo no puedo hablar en nombre del pueblo, pero sí de mí mismo, pero puedo tener un poco un sondeo y yo Claro. no siento de que aquí haya miedo a unos misiles de Y Oriente, yo, y yo ¿vale? diría que no es probable, tal y como el propio autor describe a lo que él llama los dueños, los propietarios, el propietario no quiere que se destruya el objeto de su propiedad, su finca. Que estos señores han aceptado las amenazas en esa reunión que han tenido. Y la han aceptado enterita porque han sido salir de la reunión y decir que van a gastar más eurodólares en tanquetas. En industria militar hay industriales, la Lucky no sé qué, la Boeing, en fin, que fabrican y son los receptores de esos millones de eurodólares, ¿sabes? Entonces, lo que nos están obligando a los Estados miembros de la OTAN es a soltar dinero para esos industriales. Hasta ahí se puede ver con claridad, porque cómo se materializa el dinero en guerra o en defensa, vamos a decirlo. Pues a través de los utillajes que fabrican los empresarios y las industrias armamentísticas. El dinero va a ir a las industrias armamentísticas. Es como con un símil con el COVID. Pues, pues tenemos un problema de salud y hay que invertir para combatir una pandemia y se destinan cantidades enormes de dinero. ¿A qué? ¿A la pandemia o no, a las industrias farmacéuticas? Y luego nos fiamos de que la industria farmacéutica nos da la solución adecuada. Pues es un símil entre esos dos, pues funcionan parecidos. Ahí la has clavado. El dinero, ay, la industria farmacéutica y la industria del armamento es lo que mueve más dinero en el mundo. Es Sí. increíble que en África, que son pobres y no comen, van en camiones todos con metralletas. Dice, ¿y esto de dónde ha salido? Eso por un lado. Y luego, lo que habéis comentado de otra sociedad, otra democracia, elegir personas, eso está clarísimo. Estamos en un sistema corrupto institucionalizado desde dentro y todo el mundo que entra, pum, ya se vuelve malo. Y esto solo cambia cuando las personas, los seres, cuando los individuos sean más libres, más conscientes, más responsables. Ya lo vimos. No votes. Esto no vendrá de un día para otro, pero yo creo que se está construyendo. Se está construyendo a base de que hay mucha gente que cree que todo puede funcionar de otra manera, intenta ser consecuentes. Eso no quita que haya mucho miedo y muchas situaciones personalizadas. Yo que sé, hay padres que son los únicos en la escuela de determinados sitios que no quieren vacunar a sus hijos y hay mucha presión. Bueno, y eso, por supuesto, no elegimos a nadie. Hay unos partidos políticos y uno pues vota a alguien y solo entrar en política ya eres corrupto por naturaleza. Estás dispuesto a comer mierda, mentir y a lo que haga falta. Esto solo funcionará cuando elijas personas, o sea, seres en los que les conoces, conoces sus actos y sabes que pueden ser válidos para gestionar algo de otra manera diferente. Hay gente que ya se está organizando. Hay médicos conscientes, biólogos conscientes. Bueno, que soy optimista. Y luego, por último, vaya, el discurso y se está grabando. La Tercera Guerra Mundial, no lo digo yo, y es bastante evidente, y lo han dicho otros los señores gnósticos, ya ha sido con el COVID, porque ha sido mundial, se paralizó el mundo, pero no han ganado, han perdido, les hemos visto. Y lo que querían hacer, y lo del Blue Beam, y ahora todos acojonados porque van a venir. Yo creo que ya está pasando y que no va a haber, no sé lo que va a pasar, pero vamos, que no irá por una destrucción total que no le interesa a nadie, ni a los buenos ni a los malos. Yo creo que el mensaje, digamos,
catastrofista es un medio de defensa que tienen para ocultarnos que esto cambió cuando yo cambié de pie, cuando yo, tú, nosotros nos pasemos a la acera de enfrente, cambiemos la posición, ya a ellos les perjudica, porque ya habrá cambiado. Lo único que hay real aquí es que millones de nosotros nos levantamos temprano y nos dirigimos a nuestro cuerpo, a nuestro sitio donde trabajamos para crear bienes y servicios. Nosotros, ellos no. Entonces está en nuestra mano gestionar eso. Y luego decidir cómo consumir. Y esto, por lo menos aquí que yo veo en nuestro entorno cultural occidental, existen tendencias en este momento de cambio en lo que, en la forma de comer, en la forma de habitar, en la forma de vestir, en la forma de relacionar. Eso los tiene nerviosos. Porque los quieren en su monotonía, asegurando que sus inversiones dan lo que esperan que den, los retornos, los beneficios. Y tú y yo no vivimos con los beneficios de ellos, vivimos con nuestras propias experiencias, que son nuestra familia, el bienestar, la seguridad básica, el conseguir el tiempo libre lo usamos de ocio, por ejemplo. No, ellos quieren, no lo menciona el autor, el transhumanismo no lo menciona, aunque sí sabemos que está en la agenda de Davos. El transhumanismo nos están diciendo que quieren crear robots con características humanas. Es falso. Quieren usar a los humanos para que se comporten como robots. Quieren usar el material existente y conseguir que actuemos como si fuéramos máquinas. Ese es el transhumanismo real que se deduce de leer los escritos, los libros que se han publicado. El señor Klaus Schwab nos publicó un libro bastante extenso con mucha claridad. Se lo podemos leer, está en internet. Y yo deduje, y pues no, el transhumanismo no es lo que dicen los nerds, ¿no? Estos cerebritos que están pegados a la computadora. No, es que las máquinas pueden llegar a pensar, y hace poco se publicó algo de un empleado de Google que dice, no, la máquina esta siente y piensa por sí misma. Eso es un mito. Yo no digo que no sé si es factible o no, pero lo que sí sé es que lo que se está generando en este momento es que los humanos, y han empezado con los más jóvenes, lleguen a ser como máquinas, se les puede encender o apagar desde lejos. Hombre, eso sí me parece inquietante. Y a ellos les preocupa que nosotros nos empeñemos en mirar a lo que sí ha funcionado, al pasado, digamos a lo rústico, voy a emplear esta expresión. La autosuficiencia y los recursos propios, a afrontar problemas creativos según las circunstancias concretas que tú te encuentras en un lugar determinado y en una determinada situación. Puedes inventarte las herramientas según esa coyuntura, y en otro sitio harán lo mismo, pero será de otro modo, con otros recursos que tenga en su entorno. En fin, la diversidad. No desean diversidad. Yo pido disculpas porque llevo un rato así que me he quedado, os estaba escuchando con atención, y me han llegado las palabras, pero a la misma vez un trozo de mí, seré una máquina muy humana, pero un trozo de mí lleva un rato en cortocircuito. Y el cortocircuito es desde que me he dado cuenta de que nos van a subir aún más los precios para comprar tanques para defendernos de Rusia. Y simplemente yo no sé qué más decir, porque simplemente plantear esa premisa me genera a mí el propio cortocircuito, o sea, de que es un truco, otro truco de magia más, pero a niveles impresionantes, que de verdad te meten un elefante en el salón y la gente no se dan cuenta del panorama. Y vamos a tener ahora una hilera de periodistas. Sí, pero
Leí hace poco el uso de esa figura que acabas de emplear ahora del elefante dentro de la habitación y dijo el autor, pero ese elefante entró hace mucho tiempo y ha crecido dentro de la habitación. Ahora no puede salir por los mismos sitios que entró. Reventará la habitación. Increíble, ¿no? Tus Sí, temores están confirmados. a ver, Sí, yo estaba analizando un poco todo lo que hablaron, pero también, o sea, mi modo de ver esto y, o sea, para mí esta tercera guerra, además de que, o sea, se planificó desde hace mucho más tiempo del que pues uno cree o quisiera pensar. O sea, ya eso estaba planeado no hace de 2 años o 3 años antes de que ocurriera, digamos, el inicio de la pandemia. Son más de 10 años desde que empezó, o tal vez más. O sea, desde que empezó toda esta planificación. Y, y además de esto, o sea, que ya no es algo como, ya vimos, no es una guerra física, nada más. O sea, de que si hay guerra nos peleamos y nos matamos a balazos o con bombas. Es una guerra mental, que es la guerra, para mí, lo que es la parte de mental, de manipulación, ¿cuánto llevamos en eso? No son 50 años ni siquiera, son más. sí, O sea, entonces es una guerra mental y una guerra espiritual al final también, porque lo que nos quieren destruir es exactamente apagarnos esa parte nuestra, que es lo único que ellos no pueden manipular. Lo que pueden hacer es que predomine el funcionamiento de la mente manipulada y del físico manipulado, a, porque la parte espiritual no la pueden manipular. Entonces, lo que puede manipular es eso. Entonces, esa es la gran guerra que ahora cada vez es más evidente. O sea, es más evidente y ya, o sea, te lo pone en la cara sin vergüenza, como ustedes están hablando, bueno, en el caso de allá en España, con eso de la bandera, que ya eso es al descaro absoluto y la gente está viendo el tele y no capta. O sea, la gente que ve eso y lo ve normal. O sea, no notan que hay algo raro. O sea, ya la gente no o sea, estamos hablando de la gente que no está teniendo conversaciones como la nuestra en este momento. O sea, no les quiero poner nombres porque tampoco es para juzgar, pero digamos, yo me doy cuenta, incluso dentro de gente profesional o gente bastante estudiada, no importa si tienen grado universitario, pero gente que tiene un coeficiente intelectual suficiente para poder usar el raciocinio, el sentido común, la lógica, etcétera. Eso es lo que me refiero. O sea, y hay gente que vos ves que está cerrada en, en que esto es así. O sea, gente que, a ver, que sigue en pandemia, ya no hay pandemia, pero siguen funcionando en pandemia. O sea, siguen con mascarilla, siguen llegando a la casa a desinfectar la ropa y si se pueden se bañan en desinfectante. O sea, lo estoy diciendo porque lo he visto con mis propios ojos, ¿verdad? sí, Eh, o sea, y ya eso es un estilo de vida que si uno no es así, uno es el que no es normal. O sea, eso se normalizó. Y entonces ya todo lo que diga un periodista que no tiene ni pseudociencia, o sea, porque yo creo que ni de ahí no, ni siquiera llegan a pseudociencia, pero digamos que lo que hacen es pseudociencia, tiene más razón que lo que te pueda decir una persona que haya tenido algún estudio de ciencias. O sea, es impresionante. O sea, que vos perdés contra el periodista que está sí, hablando si vos sos una persona con conocimiento y estudios. O sea, contra una persona que estudió, bueno, aquí se llama bachillerato en comunicación y después periodismo si sacas ya una licenciatura, una maestría, lo que sea. El punto es que empiezan con comunicación. Y entonces ahí yo me quedo
impactada de cómo perdés el debate con el periodista de la tele y vos hablándole a una persona. O sea, eso sí me preocupa, pero no me preocupa, a ver, por los que estamos poniendo, como decís Diego, el pie en el otro lado, porque nosotros somos esa fuerza que ellos nos pueden manipular más y ya no pueden manipular más, no pueden por dónde. Están viendo por dónde, pero les está costando muchísimo. O sea, porque no, o sea, si no, si preferimos, o sea, no sé, estoy exagerando, ¿verdad? Pero estoy diciendo, si preferimos vivir del prana antes de que comer cochinadas o comer lo mínimo, pero sabemos desintoxicarnos también, si, si aprendemos, o sea, si tenemos una forma de pensar que por más que nos digan y nos repitan y nos pongan de diferentes maneras, sabemos que nos están manipulando y que ya no nos manipulan, están perdiendo la partida, o sea, por pocos que parezcamos. Cada vez son más, pero igual decimos que seguimos siendo pocos o lo vemos así, porque en nuestro entorno, digamos, no de la gente que escogemos relacionarnos, sino que la gente que por alguna razón nos tenemos que relacionar. Vemos que la mayoría sigue en ese otro mundo que ya nosotros no estamos. Entonces nosotros seguimos siendo los raros para ellos. Pero o sea, yo digo, para esta gente que ya es normal, todo lo que digan en la tele es la absoluta verdad. Eso fue una guerra que en parte tienen ganada porque querían eso, pero tampoco la ganaron completamente porque no todos caímos en la trampa. El punto es que todos habíamos caído en la trampa y no fue así. Entonces ahí yo creo que ya empezó más el desespero, que para mí ya el encierro fue un desespero ya de ellos, de por sí. O sea, yo creo que ya eso fue una medida de desesperación, o sea, de que se nos está acabando el tiempo para lograr el objetivo, pero digamos, si a partir de eso, en vez de que le saliera la jugada por un lado, le salió la jugada por otro, porque en vez de que la gente se fuera sumisa y completamente a lo que ellos dijeran, más bien mucha gente ahí fue donde se pellizcó y dijo, no, aquí hay algo que está mal. O sea, eso es lo que menos esperaban. Y siempre lo he dicho, lo que nos encerráramos y mucha gente, como decimos nosotros, entre comillas lo digo porque al despertar ya hasta que cansa, pero se despertó. O sea, se le quitó un poco ese velo y dijo, no, aquí hay algo que nos está calzando. Y era gente que estaba tal vez, como decimos, dormidos, entre comillas, totalmente, antes de eso. Entonces ahí, o sea, como que le salió por otro lado cosas que no pensaron que iban a aparecer. Y cada vez más ya la gente, pues yo creo que también hay un lado de gente que va creyendo menos y menos y menos. Igual que veo gente que está bastante consciente, pero como decimos, estábamos diciendo, bueno, estaban diciendo ustedes ahora, eh, dentro de su entorno son uno luchando contra un montón, digamos, como los papás que no quieren vacunar a sus niños para llevarlos a la escuela. O sea, y conozco casos también directamente de que terminan cediendo para ya no tener más problemas, sabiendo que todo la consecuencia que puede traer eso. O sea, veo las dos cosas. O sea, ahorita están en un escenario lo que veo es que cada vez hay más división. O sea, que eso de la paja y el trigo es cuando ahorita está en vivo y a todo color. En vivo y a todo color. Y digamos, y lo del último párrafo, a mí tampoco, cuando él termina diciendo, este periodista, eso de que la nuclear, como yo creo que Diego y vos ibas para ese punto, pero es eso de que, o sea, no van a destruir lo que ellos mismos quieren agarrar como suyo, o sea, es una estupidez. O sea, entonces, o sea, no vas a destruir tu propiedad para lograr un objetivo, para qué objetivo no lograr nada. O sea, para mí eso ya es meter un miedo ahí al fondo que para mí, eso no va a suceder, por lo menos desde mi punto de vista. El sentido común. Yo creo que se podría afirmar lo que pretendo. Mira, yo pienso que nos han colocado en una disyuntiva entre la dependencia y la independencia, poniendo muchísimo empeño en disfrazar de algo deseable depender
En el sentido, pues mira, está en el eslogan de no tendrás nada y serás feliz. Es como que te proponen que renuncies a la madurez, a la autonomía, a lo que se supone que nos da el estado adulto, que te acomodes a una infancia eterna y permanente a través de la dependencia, del que te demuestra que tiene la capacidad de hacértelas pasar muy mal, porque te va a quitar el agua y la sal, y, o no, o según tu comportamiento puedes formar parte de un club de privilegio y tú eres muy obediente y tú te crees todo lo que se te propone y lo ejecutas sin discutir. Creo que una de las maneras de hacer una lectura de esta época que nos estaba tocando vivir gira en esa polaridad, en ese binario. ¿Quieres ser dependiente o serás feliz como ser dependiente de una estructura ajena a ti? O sea, cede tu soberanía. Y es lo que buscan. La idea de que estas personas de poder no aceptan o no cuidan muy mucho de la buena salud de sus inversiones, yo no tengo ninguna duda. Estas personas no van a destruir el esquema que lo mantiene en una situación de privilegio. No va a tirar una bomba que va a destruir la infraestructura de una ciudad o de una nación, incluyendo, porque nos ven así, como activos, incluyendo en esa destrucción a la población. Estas personas no desean destruir a la población porque son parásitos y nosotros somos el huésped de ese parásito donde prospera sin dar un palo al agua. Mientras nosotros nos preocupamos de muchísimas circunstancias cotidianas, de me llegará el dinero a fin de mes, oye, de que pagaré la hipoteca o no, en fin, estas personas están libres porque no trabajan, son ociosos. Ellos están permanentemente observando cómo evolucionan sus dividendos. No van a destruir la estructura de la cual viven, se nutren. Así que las amenazas nucleares, la guerra generalizada, no va a haber comercio, los almacenes van a estar desabastecidos, son herramientas, movimientos del látigo, para que tú oigas el chasquido, y dices, Dios, me va a pegar. Y te ajustas, o sea, renuncias a tu independencia, te acercas más a lo que se te exige. Depende de mí, que soy el que tiene tu vida en la mano. Pues no creerle. Exacto, el perro de Pavlov, o sea, Exacto, sí, sí, eso es ese tipo de, o sea, o sea, ¿cómo se llama? De conductismo, o sea, que te guían hacia el punto de que ya, o sea, oís el sonido, oí la noticia, no ha llegado, no ha sucedido y ya estás pensando en eso, ya lo estás haciendo y ya estás actuando a partir de algo que ni siquiera te ha llegado, eh, o sea, es que así es, o sea, igual todas las demás amenazas, que viene un meteorito que pasa muy cerca a Tierra, que no saben calcular, o sea, eso cada cuánto lo dicen. Bueno, que ya yo creo que ahorita no lo han vuelto a decir porque ya nadie les dio más pelota con el asunto, porque ya aburre. Pero el punto es que siempre son tácticas, o sea, que te las van metiendo de una vez, o sea, hasta como dicen, por medio de películas, se las van avisando. Y yo digo, bueno, es como el tema, y yo ahora me acordé cuando vos dijiste lo de transhumanismo. O sea, esto de que, o sea, de que haya un documento de Google, o sea, de que en caso de un ataque de zombies, ¿y quiénes van a ser zombies? Los mismos humanos. O sea, ¿y qué significa ser un zombie? O sea, que ya no piensa, nada más actúa de una forma, ¿no? O sea, hacia cierto propósito. Eso es, o sea, entonces, o sea, los zombies no se los van a sacar de la manga, van a ser las mismas personas. Casi es una metáfora lo de los zombies. Date cuenta Exacto, que sí, exacto. el Pero, mecanismo pero real. perdona, lo de los zombies es una metáfora, pero que está totalmente eso registrado. Lo de los No, pero zombies activa. empezó a cogerse mucha moda en la época de los videojuegos, en que empezaron los videojuegos a dar mucha caña, que había videojuegos que eran demasiado violentos para que los jugaran los niños de 6, 7 y 8 años, porque eran videojuegos de ir matando personas.
Y al cabo del tiempo sustituyeron los videojuegos pues, en que en vez de matar a personas matarán zombies. Pero el símbolo es el mismo, es un tabú. Es un tabú. Lo siguiente, te voy a decir. Hay un mecanismo que es muy primario, muy básico y se puede entender, pero que además está corroborado pues, en los ensayos, en laboratorios. Tú sabes que se montan ellos experimentos a los Stanford, a los MK Ultra, la reacción natural, espontánea y con muchísima fuerza, es muy persistente en una situación de amenaza, es a acoplarte al bruto o al que ejerce bullying, con la esperanza de si soy su amigo a mí no me pega. Yo me voy a hacer de su banda porque así me libero de la esclavitud, a mí no me va a abusar. Y entonces la tesitura es, tienes que escoger conmigo o contra mí. Y si estás contra mí, ya sabes la potencia que tengo. Y un porcentaje mayoritario de población cede a la amenaza y a lo que le pidan, como si es embrutecerse, pero se asegura de estar del lado del que supone que es el más fuerte. Y no hay que criticarlo, no hay que decir que son personas, no sé, borregos, aquello y lo otro. Es un mecanismo heredado y que no es racional, no está dentro de la... El miedo es muy legítimo. Oye, lo que pasa es que hay sectores, personas que abusan de ese principio natural por el cual el miedo te obliga a huir o a atacar. La primera intención es huir, obviamente. Si no queda más remedio que jugarte la supervivencia frente, atacas al enemigo, pero sabes que tiene un porcentaje de sucumbir. Es más fácil correr. La cobardía, eso que llamamos cobardía, lo voy a poner muy entre comillas, es un principio de supervivencia como otro cualquiera. Y esto ya está conocido. Y el que lo conoce lo utiliza sistemáticamente y dosificado. ¿Qué utiliza para...? Pues normaliza, convierte en habitual ciertas actitudes a través de los medios de comunicación masivos, televisión y ahora por último las redes sociales, tipo YouTube, tipo Twitter, en fin. Sí, así se difunden modelos que son rentables, voy a usar esta expresión deliberadamente, son rentables para quien patrocina que se difundan ese cierto tipo de actitudes. Sí, creo que lo pensaba que se me había cortado otra vez. ¿Aló? No, te he escuchado Hola, perfectamente, Diego, sí. se te oye perfecto. Ah, muy bien. Yo creo que Una sí, de las sobre todo cuestiones que... está jugando con el miedo de la gente. Es es el enemigo, el miedo. Y por eso la gente, aquí somos todos muy valientes. Somos humanos, simplemente, somos humanos. Tener esta tolerancia para la persona que escoge ponerse a salvo, no enfrentar directamente, oye, es una opción. Ahora, yo personalmente estoy consciente de la que es pan para hoy y hambre para mañana, que tampoco resuelve con esta actitud, pero quien tenga menos contraste que yo, porque es más joven, porque tiene menos pasado, porque y si funciona, vale, lo entiendo. Yo lo he puesto en práctica y no funciona, pero otra persona a lo mejor no lo sabe todavía, oye. Lo que sí afirmo es que nos usan, tú has visto estas ferias que van con ganadería enorme de 500 kilos y con una hechura y ¿cómo lo llevan? Con una especie de lanceta le pinchan en el lomo para que no se salga de la dirección que está, ¿no? Que es de seguridad, porque este animal puede ser muy peligroso solo por el peso. Pues igual a nosotros. Hay una serie de lancetas, tendrá un nombre que no sé cuál es, que te gusta un ganadero, ¿no? ¿Saben a qué me refiero? Y conducen por donde ellos les resulte más conveniente. No la conveniencia mía, la tuya, la nuestra, ¿no? Sino la de ellos. Por eso hay un motivo de objeción, objeto. Digo, mira, perdona, pero yo llevo mi vida por donde yo decido porque me considero capaz. Ah,
uno aquí que salió mal, no funcionó el tratamiento, digo yo, ¿no? Pues se ve un poquito, ¿no? Y tal el dramatismo. Pero que sí que el humano es un comportamiento social, colectivo, pierde bastante de su independencia a nivel individual. Desde que entras en un colectivo, ya observas y aprendes a comportarte en colectivo, ¿no? Ser coherente con los demás, tal y cual, no sé qué, empiezas a ceder. Y hay elementos que abusan de esa inclinación natural, abusan, la llevan a los extremos en contra de los intereses de individuos y de masa social, claro, de todo. Pero sin buscar culpables, ¿eh? No existe la... No, porque esto sale mal, porque tú no colaboras, es que si tú no haces esto, todos los demás perdemos, que es lo que usaron con lo de la vacuna y la cuestión del COVID, que no entra a valorar. Solo analizo la estructura, cómo funcionamos en realidad. No, es que si tú no te vacunas estás contagiando a los demás y esto no sé tal. Y eso les daba el sentimiento de que podían, pues, obligarte a la obediencia. Sí, se utilizó esta estratagema, ¿sí? Para Claro, aislar. claro, Este, pero este, hay, o sea, ahí está, hay un punto importante también, o sea, que ahorita me acordé, perdón, y lo vi en algún lado, pero yo dije, es que eso es un buen ejemplo, excelente ejemplo, que a ver, cuando o sea, si estamos en un experimento social, o sea, global, porque es global, ¿no? O sea, o por lo menos de Occidente, como estamos hablando ahorita con esta charla, lo que llamamos Occidente, digamos, o sea, a ver, por qué las ratas en un experimento de laboratorio hacen lo que tienen que hacer en el experimento? Porque no saben que están en un experimento de laboratorio, no son conscientes. O sea, ¿qué pasa cuando, o sea, qué es la diferencia de, a ver, la gente que sigue en el experimento participando porque no se dan cuenta de que es un experimento. A diferencia de cuando ya uno, como los que estamos aquí ahorita, y pues muchos otros más que en otros lugares, pero nosotros que estamos ahorita aquí en la charla, somos conscientes que hemos sido parte de un experimento. De pronto ya te das cuenta que está haciendo esa rata manipulada para tales cosas y tales cosas. Y, o sea, y no hay que minimizar la rata, porque son muy inteligentes, entonces no es feo hacer la comparación. Pero es que se hace así, o sea, dejas de ser un experimento y te das cuenta que si vos no existes, el experimento no se logra. O sea, igual que si las ratas se dieran cuenta que están dentro del experimento y ya no deciden participar, el experimento no se logra. El punto es llegar a eso, ¿verdad? Y que seamos más, porque, o sea, así no funciona, no les va a funcionar. Todo lo que, o sea, en el laboratorio que nos tienen aquí metidos en general, que mucha gente dice que estamos en un laboratorio para ellos, pero bueno, yo no lo veo tan catastrófico, pero viendo en la parte que estamos viendo en este momento. Si vos, o sea, si vos salís y decís, pero un momento, si yo no quiero participar de esto, tal vez consciente y yo, con esto conmigo están jugando, están probando a ver qué sí, qué no, qué hago, qué no hago, para dónde agarro, para dónde se agarro, o sea, qué caminito tomo, qué cosa consumo, qué no consumo. Todo eso, o sea, el momento que te das cuenta, ya dejas de ser parte del experimento y te das cuenta que el que está experimentando no tiene el poder, lo tenés vos, porque sin vos no puede hacerlo. Vos tenés que participar. Al pues dejar de sí, participar, ya pierden el poder. esa es la dirección para alejarnos de la situación de dependencia y asumir la situación de independencia. A algunas personas les da miedo asumirse a sí mismo, vamos, a un nivel de responsabilidad que duda y yo sobreviviré por mí, vale, otra historia. Pero sí que están usando, se ha usado de manera, ya yo creo que es automático, como los contestadores de teléfono que ya son máquinas, pues algo parecido, ya se ha concluido, se puede prever la reacción de una población con un porcentaje, digamos, que
útiles, o sea, al 100%, pero a lo mejor con el 80% ya les resulta positivo ponerlo en práctica y lo hacen de forma automática. Funciona así. ¿Que un porcentaje se les escapará siempre? Sí, yo aspiro a estar en este grupo de lo que se escapa siempre. Pero no vamos a caer en que tenemos que estar todos para unir fuerza y conseguir el resultado. Si no, si es así, hasta que no estemos todos, no se mueve nadie. Y a lo mejor nunca se conseguirá la unanimidad para estar todos. Tú ya lo viste, estás convencido, adecua tu vida a estos parámetros que acabas de descubrir. Y a lo mejor por imitación, otra persona que te vio de lejos y a lo mejor ni la conoce, pero va a imitar, va a poner en práctica tu recurso y va a descubrir que sí que funciona o le resulta satisfactorio con eso solo. Y poco a poco, a lo mejor es necesario un correr de generaciones, ¿no? De personas que viven con esto, con unas determinadas maneras y los más jovencitos que ya son niños, crecerán con eso y en 30, 40, 50 años. Los tiempos de la evolución de sociedades se miden por generaciones. Y la generación, biológicamente, se puede usar otros criterios, pero desde que un adulto se reproduce, su hijo crece y a su vez madura y vuelve a reproducir. Esta es una generación. Y en este momento, pues creo que se está aceptando como 20 años. 20 años en lo que un niño crece y ya vuelve, hace su familia de procreación, saliendo de la de origen. Eso es una generación. A los que no han nacido es posible, siempre hay que cuidar esa posibilidad, ¿no? Positiva, de que en 25 o 30 años esto no cambie lo suficiente como para que haya sido un fracaso. Entonces, que ganemos los que, en fin, los valores de compromiso, de mérito, de esfuerzo, de solidaridad, en fin, todo lo que nos haya hizo fuerte en el pasado. Yo no lo dudo.